¿Cómo les agradó los alimentos? Bien. ¿Y cómo les agradó el seminario de la pasta de diente, de la crema? Esa crema hace milagros, quita arrugas, pata de gallina. Hasta la suegra se la quita. De todo le quita. Así que tome el teléfono para que cuando usted necesite tener una pregunta, pues ahí está la hermana Estela a su disposición. Muy bien, vamos a terminar. Tenemos 30 minutos para terminar la parte primaria que hablábamos en esta mañana o en la tarde de la enseñanza. Así que vamos a regresar brevemente a este punto que es tan importante. Nos dimos cuenta que el objetivo primario de la enseñanza es la utilidad o el servicio. Para eso el Señor nos capacita, no para inflarnos la cabeza y nos creamos superiores y mejores y que los demás nos tienen que dar. El ejemplo lo dio Jesús, el que todo lo sabía y lo sabe, fue el que más ha servido en la humanidad. Así que cuando tenemos capacidad de entender, de comprender, ahora tenemos que servir. Ahora nos hace deudores a otros. ¿Me explico en esta tarde? Mientras yo más recibo, más debo de dar. Y mientras más doy, el Señor más me va a conceder a mí. Así que ese es el plan del universo, servir y dar, para entonces recibir y continuar sirviendo y continuar dando. Pero ¿cuál es el objetivo de la educación? Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Vamos al libro del Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, un versículo muy conocido, versículo 3. Juan 17, 3 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna. ¿Qué? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así que el objetivo primario es que conocer a Dios, mientras que el propósito es el servicio a la humanidad en el nombre de Dios. Así que la verdadera enseñanza abre nuestra mente para que entendamos ese maravilloso Dios que tenemos. Por eso que la educación del mundo fracasa. La educación del mundo enfatiza enseñarnos lo que otros hombres han dicho. Pero lo que otros hombres han dicho, aun si es verdad, es muy limitado. ¿Quién sabe más, el ser humano o Dios? Entonces, mientras más conocemos a Dios, ¿qué está pasando con nuestra capacidad mental? Se está expandiendo. Mientras más escuchamos al hombre que es limitado en su conocimiento, ¿qué pasa con nuestra mente? Se va cerrando. Y por eso hemos llegado al momento de la historia donde el error se acepta como verdad. Digamos, un científico se gana el premio Nobel, no sé, en astronomía. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque él dice que todo ese universo se hizo solo. Pero si yo les digo en esta tarde que este reloj se hizo solo, ¿me ganaría el premio yo de algo? ¿Por qué? Porque este reloj no se hizo solo. Es más, ¿qué pensarían ustedes de mí? ¿Estoy equivocado? ¿O es un tonto? Pero el que dice que el universo que se hizo solo, que es mucho más grande, más complejo que este reloj, ese se gana el premio Nobel. Es una mentira inmensa. Así es como opera el mundo. Por eso el Señor nos dio un sistema diferente de educación y cuando nuestro movimiento fue establecido, lo primero que hizo Dios otra vez fue introducir la educación para que podamos entender lo que es el propósito y el objetivo de la educación. Vamos a leer un versículo más en Juan 14. No, vamos a Juan 14, sí. Juan 14. Vamos a ver otro versículo más, versículo 9. Juan 14, 9. Vamos a ver qué encontramos allí. Dice lo siguiente: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, ¿qué? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿Qué esperaba Jesús de sus discípulos? ¿Que lo conocieran a quién? A Él. ¿Tanto tiempo conmigo? Viendo lo que ustedes han visto y escuchando lo que ustedes han visto y todavía no me conocen.
Les hago la pregunta a ustedes y a mí en esta tarde. ¿Tanto tiempo con Jesús y no le conocemos? ¿Tantos años de militar en la fe y aún en la verdad presente y no le conocemos? ¿Será posible eso? Sí lo es. Es más, no tan solo es posible, es realidad. Es realidad. Porque si conociéramos a Jesús, las prioridades de nuestra vida fueran muy diferentes. Por lo tanto, vemos que la educación o la enseñanza correcta es que podamos conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Pero vamos a ver el contraste con la educación del mundo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Después de Romanos usted va a encontrar el libro de 1 Corintios. 1 Corintios 1:19. Escuche lo que dice. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quiénes? Y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Quién va a hacer esa obra? Dios. Así que lo que el mundo hoy día exalta, lo que hoy día el mundo aplaude, lo que hoy día el mundo le da títulos y premios y dinero, ¿qué va a hacer Dios un día con ellos? Hará la obra opuesta. Es más, vamos a leerlo. Capítulo 1, donde estamos, versículo 25, dice lo siguiente. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria a Dios por eso. Es más, ¿saben lo que dice Corintios, donde estamos leyendo? Que Dios tomó lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Que Dios tomó lo débil para avergonzar a los fuertes. ¿Quiénes son esas personas? Yo y usted. Gente que el mundo diría, esta gente no sabe nada ni tiene nada. Bueno, el Señor usará instrumentos sencillos, pero bien capacitados en su palabra y en un conocimiento práctico de nuestra relación con Dios, sirviendo a los demás para demostrarle al mundo cuál es la verdadera educación. ¿No les gustaría formar parte de ese grupo? Entonces tenemos que ir a la escuela. ¿Cuál es la escuela? El hogar. Eso ya lo vimos en esta tarde. El hogar. Y allí los maestros nos van a formar. Porque el maestro realmente más importante es Dios. Él forma a los adultos y forma también a los más pequeños. Es más, vamos a leerlo. Vamos al libro de Salmos, Salmos 78. Salmos 78. Vamos a comenzar a leer en el verso 5. Salmos 78, 5. Dice lo siguiente. Escuchen estos porque estamos hablando de la educación genuina o verdadera y cómo toma lugar en el hogar. Vamos a ver qué Dios quiere con su pueblo. Continúo o comienzo leyendo, dice lo siguiente, Salmo 78, 5. Él, es decir, Dios, estableció testimonio en Jacob. Vamos a cambiar la palabra testimonio por una palabra sinónima, pero más conocida, un pacto. Dios hizo un pacto, un testimonio, es un acuerdo, un concordato con su pueblo. Vamos a ver cuál es. Y puso ley en Israel, en el pueblo de Dios. ¿Y cuál es? La cual mandó a nuestros padres que le enseñasen a quiénes. ¿Quiénes son los llamados a ser maestros en casa? ¿Bajo la dirección de quién? De Dios. ¿Cuál es el primer paso en la educación? Y no conteste, porque quizás la respuesta no es fácil. El primer paso en la educación es una relación con Dios. No con la iglesia, no con doctrinas, no con teorías, no con organizaciones, no con ministerios, con Dios. Cuando lo débil
del ser humano se une con lo omnipotente de Dios, el ser humano ahora es fuerte. Cuando yo me conecto con ese poder que todo lo puede y todo lo sabe y es omnipresente también, ahora algo pasa en mi vida y no puedo quedar igual. Nunca Jesús tocó a una persona y siguió igual. Cuando tocaba había sanidad, había vista, había oídos, habían pies que se movían, habían manos que trabajaban y había salvación. Y cuando ese toque llega a nuestras vidas, padres, entendamos esto. Esto no es teoría, esto es práctico. Cuando ese toque divino toca a los padres, hay un cambio en la vida de los padres. Pero si ese toque nunca toma lugar, seguiremos ciegos, sordos, cojos, mancos y perdidos. Aún en la iglesia. Así que lo primero es, ¿qué cosa? Conectarnos con la fuente de sabiduría. ¿Todo lo sabe Dios? ¿Y cómo yo me conecto con esa fuente de sabiduría? Hay una sola forma. Comunión personal. Palabra y oración. Oración personal. Les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes a Jacob? El de la Biblia. ¿Había problemas en su casa? Sí, había problemas. ¿Cuántas mujeres tenía? Pónganse a pensar, con una es suficiente, 4, pobre Jacob. Yo me quito el sombrero con este hombre. 4 mujeres. ¿Se llevaban bien las mujeres entre ellas? ¿Habían rivalidad, peleas, contiendas? ¿Aún se compraban al marido en la noche? Óigame, eso es triste, ¿eh? Sentirse usada nada más. El hijo mayor tuvo relaciones en su propia casa con una de las mujeres de su padre. Incesto. Su segundo hijo, Simeón, su tercer hijo, Leví, bajo engaño, matan a los hombres de Siquén. Si ustedes se circuncidan, van a ser nuestra familia. No, van a ser cadáveres. Y eso es lo que pasó, ¿sí o no? Homicidas y mentirosos, ¿sí o no? Dina, su única hija, violada por su novio. La esposa que él amaba era una sola. Era Raquel. Era adventista de nombre, pero no de práctica, porque tenía ídolos. Se los había robado a su padre y había mentido. Bonito hogar cristiano. ¿Cuánto le gusta ese hogar? Levante su mano si usted quiere imitar a Jacob y su familia. ¿Qué pasó una noche cuando Jacob se encontró con Jesús? ¿Cambió su hogar? Ahí está la respuesta. Cuando usted y yo tengamos la actitud de Jacob, al día siguiente, ¿quién venía? Esaú, con 400 hombres para quitarle la vida a su hermano y a toda su familia y robarle toda su hacienda. Y Jacob sabía que había llegado el último momento de su vida. Era imposible él hacerle frente a Esaú. Imposible. Usted lo puede leer, Patriarca y Profeta, ahí está toda la historia. Dividió a su familia. Las mujeres a un lado, los niños a otro lado, y él se fue a hablar con Dios. Su clamor no era su vida, era su salvación. Señor, yo voy a morir el día siguiente. Sálvame. 95 años tenía Jacob, patriarca, hijo de Isaac, nieto de Abraham, y estaba perdido. Guardaba el sábado, conocía todo lo que usted y yo conocemos. Y estaba perdido. Y yo sé, Señor, mañana yo voy a morir y mi familia también. Por favor, sálvanos. No lo físico. Era su salvación. Y cuando usted y yo como padres tengamos esa misma actitud, Señor, no es lo físico. No le des títulos, no le des dinero, no le des nada, ni a mí tampoco, Señor. Salva a mi familia. Lo único que queremos es que cuando tú vengas, mi familia esté allí, Señor. No te pido nada de carácter material. Yo no quiero nada material. Lo que yo quiero es una relación contigo. Y Jesús abandonó el trono del universo para ayudar a una familia en crisis. Y el Señor está dispuesto a hacer lo mismo, queridos. Pero tenemos que clamar como Jacob. No buscando ninguna bendición material, sino de carácter espiritual. Mis hijos están perdidos, mi esposa no me ama, no nos entendemos, no nos comprendemos. Mi finanza, estoy en la crisis, la salud, estoy enfermo. Sálvame, Señor. Sálvame. Eso es todo lo que yo quiero.
Y cuando usted y yo luchemos con Dios como Jacob luchó con Dios, habrá la misma respuesta. Al día siguiente, Dios intervino aún en lo material. Y su hermano, en vez de quitarle la vida, le dio la bienvenida. Es más, si usted lee en conflicto en los siglos, no, patriarca y profeta, es fabulosa esta historia. Dice que cuando llegó Esaú, Jacob ahora caminaba renqueando. Dice que eso motivó a misericordia el corazón de Esaú. Queridos, no entendemos eso nosotros. Cuando tengamos un encuentro con Jesús vamos a caminar diferente. Y otros lo van a notar. Aún los enemigos. Aún los enemigos. Y cuando vio a su hermano ahí renqueando que apenas podía caminar hacia él, dice que el corazón perdido de Esaú, note, Dios ya había rechazado a Esaú, fue movido a misericordia. ¿Usted quiere mejorar la relación con sus vecinos? Que no lo dejan dormir, que son inquietos, que los perros ladran toda la noche y tienen la música hasta la medianoche prendida. ¿Usted quiere tener mejor relación con sus compañeros en el trabajo? Con su jefe, su patrón, que no lo aprecia, que no lo quiere, que le hace la vida imposible. Encuéntrese con Jesús. Va a caminar diferente. Y el corazón de ellos va a ser movido a misericordia. En vez de cazar la muerte, ahora lloraron los hermanos y se encontraron otra vez. Y toda la familia de Saúl fue salva. En lo físico y en lo espiritual también. Cuando Salomón pidió sabiduría para dirigir al pueblo, Dios le dio sabiduría más riqueza. Si cuando ponemos lo espiritual en primer lugar, el Señor nos va a recompensar con lo material. Y eso no lo entendemos. Pensemos que la única forma de mejorar lo material es irme para Estados Unidos. Queridos, eso hoy día es un error. Se los digo con toda sinceridad. Hoy día, hubo un tiempo que era bueno. Hoy día no lo es. Ahora, si el Señor lo lleva para allá legalmente, vaya. Si no, no vaya. Se lo digo con toda sinceridad. Yo no gano nada hablando con ustedes estas cosas esta tarde. Mi deseo es que ustedes sean mis vecinos en el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando tengamos ese encuentro con Jesús, tanto lo físico como lo material va a cambiar. Y otros lo van a reconocer. Así que vemos que la verdadera enseñanza es ¿qué cosa? Que podamos nosotros conocer al Señor personalmente. Vamos a seguir la lectura porque tenemos que acabar en 10 minutos. Dice lo siguiente. Salmo 78, 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es decir, y tenemos que entender esto otra vez, iglesia, tenemos que entender esto. Cuando yo estoy educando a mis hijos, estoy educando 3 generaciones. Lo acabo de leer. Lo comuniques a tus hijos y tus hijos a la generación que va a venir. ¿Cuánto es eso? 3 generaciones. Óigame, esto es profundo. Esto ninguna universidad lo puede ofrecer. No importa cuánto usted pague. Ninguna universidad lo puede ofrecer. Cuando yo educo a mis hijos, estoy educando a mis nietos. Óigame, tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entender estas cosas. Aún los que no han nacido. ¿Será por eso que los nietos están como están? Entendamos estas cosas, iglesia. ¿Será por eso que vemos la generación que estamos viendo hoy día? Los padres no supieron educar a sus hijos, menos a sus nietos. ¿Sabe lo que dice el libro Conducción del Niño? Que de cada 10 abuelos, 9 son consentidores. De cada 10 abuelos, el 90 son consentidores. ¿Saben lo que es consentir? No es educar, es deformar. Por eso a veces es bueno vivir lejos de los padres. No estoy bromeando. Si su presencia y su influencia no es para bien, ponga distancia. Visítelos una vez al año. Y regresamos a casa una semanita.
Regresamos a casa. Debe decir, esa semanita le va a costar un mes deshacerla en su casa. Porque los abuelos son consentidores, el 90% de ellos. El 90% de ellos consienten a sus nietos. Le permiten a los nietos lo que nunca le permitieron a sus hijos. Son consentidores. Y aquí lo dice la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios. Y el Espíritu decía, esto no es nada de conceptos humanos, esto es lo que Dios dice. 3 generaciones estamos educando a nosotros. Es decir, lo que usted es y lo que soy yo es el resultado de mi padre y de mi abuelo, aun si no lo conocí. Es más, en el libro Patriarcas y Profetas lo dice. No tengo la cita aquí, voy a decir la página que le puedo dar. Está el capítulo que se llama Los Mandamientos, los 10 mandamientos. Léalo ahí. Cuando habla del segundo mandamiento, el segundo mandamiento es profundísimo. Usualmente pensamos, no, son las imágenes. No. Eso es mucho más allá. Dice, no te harás imagen de cosa alguna. Les hago la pregunta, ¿cuál es la primera imagen que ven los hijos? Oh. ¿Qué imagen están mirando? ¿La del Creador o la del enemigo? No te harás imágenes delante de mí. ¿Entendemos eso? Este segundo mandamiento tiene que ver con la familia. ¿Qué imagen están contemplando nuestros hijos y nuestros nietos? Sin incluir vecinos, amigos, compañeros. ¿Qué imagen? ¿Estaremos violando el segundo mandamiento dándole una falsa imagen? ¿No ese es un ídolo también? Así que lea el comentario del segundo mandamiento en Patriarcas y Profetas. Y sus ojos se van a abrir. Hace años leímos estas cosas, mi esposo y yo, decimos, ay. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Sabíamos la respuesta y no era positiva. Pero gracias a Dios que todavía hay tiempo de misericordia. Así que 3 generaciones. Vamos a terminar, me quedan 5 minutos. Escuchen. A fin o con el objetivo de que pongan en Dios su confianza. Así que la verdadera educación nos ayuda a poner en Dios nuestra confianza. ¿Sí o no? Pero se acerca un tiempo difícil para el pueblo de Dios. Tiempo que aún no se puede comprar y vender. Tiempo que hay un decreto de muerte. ¿En quién podemos confiar en ese momento? Pero ustedes no están muy convencidos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Es fácil decir amén sentado aquí. Pero en una prisión, ahí se nos atora la carreta a veces. Es decir, tenemos hoy día que desarrollar una confianza tan completa en Dios que cuando no tengamos ningún apoyo humano todavía confiemos en Dios. ¿Saben lo que dice? Que nuestra comida al final de la historia será pan y agua. Pan y agua. ¿Qué les parece ese menú? Nadie dijo amén. Yo entiendo, querido. Yo entiendo. Nadie dice amén a estas cosas. No dice salsa, crema, guacamole, chile, con tortilla. No dice nada de eso. Estamos hablando de lo más sencillito de la comida. Pan y agua. Y estarán seguros. Ahora, ese pan yo creo que es maná. Y 40 años el pueblo de Dios vivió de maná en el desierto, ¿sí o no? 40 años, con comida completa. Pero ¿Dios le redujo la cantidad de comida? Sí, era un gomer por persona. ¿Sabe cuál es el problema de hoy día? Comemos demasiado. Vamos, si esto nos gusta, échame un poquito más, échale otra vez. Y después tenemos problemas de crecimiento lateral, no sé si me explico, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo que tengo llantas? ¿Cómo es que estas llantas salieron? Yo sé cómo salieron. No es aire, y no es aire, ¿eh? Mucho taco hay ahí. Entonces, Dios
le redujo a un gomer al día. Y hacían 2 comidas al día nada más. No tan solo eso, sino que tenían que hacer ejercicio para tener alimentos. Tenían que levantarse temprano, tenían que caminar, tenían que estar al aire libre, tenían que estar al sol para poder recoger sus alimentos. Los puso a hacer ejercicio. Y un comer al día. Si comía más del comer, hasta el día siguiente. No había más. Y si el viernes comía de más, le faltaba para el sábado, porque el sábado no caía. Tenía que ayunar. Entonces, Dios nos va a llevar a esa condición nosotros, queridos. Por eso hoy día, por la gracia de Dios, tengamos victoria sobre el apetito. Porque este es el problema nuestro muchas veces, el apetito. Entonces podamos comer lo necesario a las horas correctas y en las porciones correctas. Y cuando llegue el pan y agua limitado, gracias a Dios, Señor. Lo va a hacer, lo va a hacer. Así que, es más, ¿qué pasó con la ropa del pueblo por 40 años? Me imagino que era ropa americana. ¿Será esa la razón que duró tanto? ¿Qué ropa? Damas, vamos a hablar de las damas que son las que se más dificultad con esto. ¿Saben por qué la más dificultad? El propio profeta dice, de cada 10 mujeres, 9 tienen problemas con las modas. 9, el 90% batalla con su apariencia personal. Por eso la gente se pone pinturas y se pintan y se hacen, porque no quieren ponerse vieja, no quieren ponerse arrugada, no quieren ponerse gorda. Queridos, el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Lo demás no va a ningún lugar. El Señor ya tiene la solución para lo demás. Si tenemos el carácter, tendremos el cuerpo. Amén. Si no tenemos el carácter, tendremos ceniza. ¿Me explico? Ahora, regresando a esto. 40 años duró su ropa. Damas, ¿qué le parece 40 años el mismo vestido? Nadie dijo amén a esto. Bueno, no digo que tenían un solo vestido. Quizás lo que tenían, que salieron de Egipto y eran esclavos, no tenían mucho. Es lo que tuvieron durante el tiempo del desierto. Las mismas sandalias. No habían tacones, eran sandalias. Sandalias por 40 años. ¿Dios tiene poder para hacer lo mismo otra vez? ¿Saben algo? Dios hará lo mismo con su pueblo después de la ley dominical. Cuando se nos ponga la cosa color de hormiga, Dios va a orar entonces. Y lo que tenemos hoy día, quizás limitado en cantidad, y quizás no es la mejor calidad, Dios lo hará de la mejor calidad y durará el tiempo que sea necesario. Y les digo con toda seguridad, no van a ser 40 años, va a ser mucho menos tiempo. Para que pongan en Dios su confianza. Hay 2 detalles más que leemos y terminamos. Dice lo siguiente. Estoy leyendo en el versículo 7. Y no se olviden de las obras de ¿quién? De Dios. Sino que guarden sus mandamientos. Lo tercero es que la verdadera educación nos va a ayudar a recordar la obra de ¿quién? De Dios. Y lo tercero es que nos va a ayudar a guardar sus mandamientos. Al final de la historia, ¿Dios tendrá un pueblo que guarda sus mandamientos? Sí. Esos mandamientos tan solo se pueden guardar cuando el Espíritu Santo lo graba en la tabla de nuestros corazones y lo pone en nuestra mente. Eso es el nuevo pacto. El mismo dedo de Dios que escribió en las piedras, ahora está escribiendo en nuestros corazones. Esa ley era externa. El nuevo pacto, la ley es interna. Es la única diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Es la misma ley, es el mismo Dios, es el mismo pueblo, es el lugar donde se escribe la ley. Si está escrita afuera, legalismo. Pensamos, no hago esto, no hago aquello, estoy bien. Si está adentro, me doy cuenta que tan solo Jesús es perfecto. Y que tan solo su gracia me puede salvar. Y ahora en amor o como consecuencia de esa salvación, vivo en obediencia a sus mandamientos. Y termina diciendo, escuchen el último versículo, versículo 8, y ya terminamos. Y no sean como ¿quiénes? Generación contumaz y rebelde. Continúa diciendo,
generación que no apercibió o preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel para con Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿O era el plan de Dios? ¿O sigue siendo, yo creo? Que cada generación sea superior en su experiencia con Dios que la generación anterior. Que mis hijos sean mejores cristianos que yo. Que mis nietos sean mejores cristianos que mis hijos. Ese es el plan de Dios. Que cada generación fuera ¿qué? Subiendo, 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 subiendo. Eso no es lo que pasa. Usualmente usted ve que vienen los padres al Evangelio y vienen animados, con amor, con ese primer amor, misioneros. La segunda generación tiene un pie adentro y un pie afuera. Y la tercera generación está completamente fuera. El enemigo ha logrado introducirse y neutralizar en gran sentido el plan de la verdadera enseñanza. Es tiempo que por la gracia de Dios, usted y yo lo recuperemos. Que el Señor nos bendiga y mañana en la tarde continuamos hablando del paso número 2 para el evangelismo, la predicación. Vamos.